Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Hoy en esta oportunidad, tu amigo y servidor, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompaña en un nuevo tema sobre la apologética católica, la defensa de nuestra fe. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre el tema, sobre la elección de los sacerdotes. Dios toma la decisión de elegir sacerdotes para guiar y acompañar a su pueblo para que ofreciera sacrificios, ofreciera ofrendas, holocaustos a Él, es decir, a Dios mismo. Pero Dios quiso elegir hombres de entre los hombres. Cualquiera puede decir, como comúnmente se escucha, ¿verdad? No, si es que mi oración, mi ofrenda, mi sacrificio, mi confesión, la hago con Dios. ¿Para qué confesarme con un hombre? ¿Para qué hacerlo con un hombre como yo? Si el hombre es común y corriente. Hermano, el hombre es hombre desde que nace. Desde que Dios quiso que ese germen naciera a esta vida. Pero no todos los hombres son elegidos para ser sacerdotes. Y por eso vamos a fundamentarlo desde la Sagrada Escritura para que tú y yo estemos más convencidos, ¿verdad? Nos convenzcamos que la iglesia no nos trae por un camino torcido o por un camino oscuro, como algunos acostumbran a decir. ¿Que hay sacerdotes buenos y sacerdotes malos? Bueno, pero eso no es cosa de la iglesia. No hay que echarle culpa a la iglesia, ni a Dios mismo, sino porque muchas veces el sacerdote es hombre también. No olvidemos eso. Padece, siente, come, bebe. Es decir, siente lo mismo que tú y yo como varón sentimos, pero que para presentar nuestras ofrendas y sacrificios, holocaustos a Dios, Dios mismo quiso que fuera a través de otro hombre, pero que Él lo iba a elegir, a seleccionar de entre los hombres. Cabe recalcar, hermanos, que en aquel tiempo Dios quiso que solamente de una tribu, de una familia, salieran o fueran elegidos los sacerdotes. La tribu de Leví, así se le llama en la Sagrada Escritura. Para eso te invito a que abramos la Biblia en el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia. Vamos a leer el Éxodo y luego el Levítico. Son dos libros, también se le llaman los libros de la ley, porque fueron en estos libros donde Dios quiso dejar asentada su ley, ¿verdad? Dentro de los 10 mandamientos, y utilizó. En otros temas hemos mencionado, no sé si alguien se recuerda, 3 tipos de personajes fueron los que Dios escogió para que guiaran a su pueblo. Tanto, por ejemplo, ahora en el ámbito espiritual, en el ámbito pastoral, de sacrificio, de ofrendas, etcétera, el sacerdocio. Pero también para que gobernara a su pueblo, a los reyes, sacerdotes, reyes y profetas. Pues bien, ¿quién era el profeta? Moisés. Moisés en esta oportunidad fue a quien Dios le dice que aparte a Aarón, su hermano, de entre los demás hombres, a él y a sus hijos, para elegirlos, consagrarlos y ungirlos como sus sacerdotes. Capítulo 28 del libro del Éxodo. Vamos a leer al menos el versículo 1. Pero yo les dejo de ver que lean hasta el versículo
si es posible, hasta allá por el versículo 10, más o menos. Aunque cabe decirles, recalcar, que todo el capítulo 28 y luego el capítulo 29 nos va a hablar posteriormente cómo se consagraban, ya al momento de la consagración. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pide a tu hermano, a Aarón. Oiga lo que le estaba diciendo. Dios le dice a Moisés, pídele a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Sepáralos de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Dice el versículo 1. Pero el versículo 2, 3, 4, 5, etcétera, allí nos va a ir diciendo todos los elementos. A mí me da risa muchas veces porque personas que no saben empiezan a decir, miren, el hombre justanudo, cuando le pone el sacerdote su alba, y también después de su alba se la ciñe con un cíngulo, cinturón, aquí lo va a decir también, y luego se pone otra especie de otro, algunos dicen gabán, ¿verdad? Justanudo, que también se le llama, el nombre es la casulla. Y aquí más o menos lo va a decir casi como lo todavía en la actualidad se realiza. Verso 2. Harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas. ¿Se da cuenta? El sacerdote, para diferenciarse, distinguirse entre los demás hombres, entre los demás seres humanos, entre las demás personas, Dios le dice a Moisés que le ponga o que le haga vestiduras distintas al vestuario de todos las demás personas. ¿Para qué dice que sirven esas vestiduras? Mire, son sagradas, para que no le falte la gloria ni belleza. Esa vestidura que calumnian, esa vestidura que critican, que se burlan otras personas o hermanos separados, que quizás nunca han leído estas partes de la Biblia, o se hacen sordos, ciegos ante estos versos de la Sagrada Escritura. Tiene razón, entonces la ignorancia los lleva a ellos solamente a juzgar, criticar, a señalar y hasta condenar. Sin embargo, si tú lees y profundizas la misma palabra de Dios, es la misma que tienen ellos. Por ahí estamos con un hermano, un gran amigo, me ha ofrecido regalarme una Biblia Reina Valera, para que aquí ante ustedes pues yo vaya comparando lo que dice la Biblia latinoamericana, la Biblia católica, y leyendo a la par también la Reina Valera. Pero él quiere que la tenga yo aquí enfrente de ustedes para que ustedes se den cuenta y entiendan y vean que no tiene la gran diferencia, o al menos lo que ellos dicen que dice la Biblia es mentira. Si tal vez cambia algunas palabras por el hecho de que esta Biblia está en lenguaje nuestro, latinoamericano, y aquella Biblia, la Reina Valera, está escrita en el español, en el puro español de España. Pero eso no tiene que distorsionar, ¿verdad? No tiene que quitarle ni ponerle. Entonces somos nosotros los que tenemos que darle discernimiento a la interpretación correcta que se asemeja a lo que en esta Biblia también nos quiere decir. De que yo te invito, si tú tienes una Biblia Reina Valera, vayas a la par o después compara estos textos y te darás cuenta. Entonces ese vestimento o vestimenta que algunos no conocen, que es bíblica, es para que a los sacerdotes no les falta ni belleza ni esplendor, ni le falte la gloria de Dios. Vea qué interesante. ¿Sabías tú, hermano, que incluso los demonios, cuando se toman el cuerpo de una persona
Cuando un sacerdote, un ministro auténtico, por eso es que los demonios le tiemblan a los sacerdotes, especialmente los sacerdotes que andan una vida santa, una vida tratando de una vida pues agradar a Dios, ¿verdad? Tal vez perfectos jamás van a ser, aunque hay algunos que ellos posiblemente se esfuerzan, se sacrifican por eso. Dicen muchos exorcistas que cuando están enfrentándose ante el demonio para sacar a ese demonio del enfermo, del poseído, dice que le han dicho que con solo tocar la vestidura del sacerdote, siente que arden en llamas ellos. Imagínate, si los mismos endemoniados dicen eso, entonces, ¿cómo un hombre, una mujer que dice ser predicador, ser pastor, ser evangélico, ser cristiano, misionero, lector de la Sagrada Escritura, no logra entender ni comprender eso? Hermano, es complicado. Por eso yo siempre le he dicho a ustedes, cuidado a quien escuchan, cuidado a qué predicadores oyen, cuidado a qué tipo de temas hay que ponerle atención, a cuáles no hay que escuchar, para que no nos dañe nuestra fe, nuestra espiritualidad y no nos distorsione nuestro conocimiento, quizás poco, pequeñito, chiquito que tenemos de Dios o de la iglesia, pero las doctrinas, las ideologías contrarias, el objetivo es, ¿verdad?, destruirla. Entonces, propondrás este trabajo a todos esos hombres expertos a los cuales he llenado yo del espíritu de inteligencia. No son hombres cualquiera los sacerdotes, espíritu de inteligencia. ¿Cuántos años los sacerdotes estudian, estimados hermanos, para llegar a ordenarse sacerdotes? El que menos estudia son 8 años. Aproximadamente ahora anda entre 10 años. Y el sacerdote que quiere ser más profesional en la rama, ¿verdad?, espiritual, pastoral dentro de la iglesia, estudia 12 a 15 años. Sacerdotes que tenemos que son doctores en la escritura, doctores en teología, doctores en filosofía. La ciencia, estimados hermanos, debe ayudarle al hombre y a la mujer profundizar más en los misterios de la Sagrada Escritura, no como algunos dicen, basta la Biblia para salvarse, basta oír y practicar lo que dice la Biblia. Pues yo quiero decirte que en realidad no es así. La Sagrada Escritura es necesaria saberla interpretar. Entonces, ¿cuántas sectas protestantes hemos dicho muchas veces que hay más o menos? Más de 70,000 sectas protestantes. Y todos predican desde la Biblia, desde la Sagrada Escritura, pero le dan una interpretación, un discernimiento totalmente distinto. Y eso distinto es a lo que se le llama ideologías. Cada uno tiene su propia ideología y quiere anteponerla ante todo. Y quiere decir que su ideología es mejor que todas las demás. Entonces, estos hombres no eran hombres cualquiera, hombres llenos de inteligencia, hombres llenos de sabiduría. Aunque es un trabajo, por eso que aquí también siempre hablamos nosotros, hermanos, oiga bien, siempre hablamos nosotros de la palabra vocación. Es distinto hablar que la profesión. Entiendo y acepto como predicador católico que no sé mucho, me falta mucho que aprender, que conocer, que estudiar y profundizar. Sin embargo, no podemos omitir, no podemos ocultar que hay muchos sacerdotes que en realidad no supieron discernir bien su vocación y la confundieron con la profesión, porque también es una profesión el sacerdocio. Muchos se le critican porque son comelones, que porque son pisteros, que porque son amantes al dinero, amantes a la riqueza, etc. Siempre las críticas siempre van a estar, siempre van a haber. Pero quiero decirte a través de la Sagrada Escritura que también es un trabajo. Pablo lo va a decir en sus cartas. El que se decide servirle a Dios, ¿verdad?, a tiempo completo, tiene derecho
a su comida, tiene derecho al pago. Y esto no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Más adelante posiblemente podemos tocar también textos de eso. Continúo. Yo los he llenado del espíritu de inteligencia. Hará las vestiduras de Aarón, el sacerdote, para que sea consagrado como sacerdote mío. ¿Sacerdote de quién quería Dios? De él. ¿Por qué Dios entonces desde el principio no dijo, hey, tráigame aquí las sandías, tráigame aquí los melones, tráigame aquí el ajonjolí, tráigame aquí el maní, tráigame aquí los elotes, tráigame aquí las papayas, tráigame aquí los mangos, tráigame aquí el café, el algodón, tráigame aquí las uvas, ¿verdad? Los viñedos, todo eso, los granos, el trigo, etcétera, y suficiente. Déjenlos aquí en el templo y váyanse. Dios necesitaba, Dios necesita y Dios seguirá necesitando hombres que representen al pueblo delante de Dios y representan a Dios delante del pueblo. Pero eso no quiere decir que yo no vaya también ejemplificando como Dios los quería que fuera. Por eso oremos, pidámosle a Dios en cada oración por las vocaciones sacerdotales, por nuestros seminaristas, por nuestros obispos, por el Papa, para que sepan guiar a la iglesia, para que sepan dirigir la iglesia, para que tengan un corazón como el de Cristo. Como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Sacerdotes con olor a oveja, pastores con olor a oveja, que entiendan la oveja, que comprendan la oveja. Verso 4. Estas son las vestiduras que han de hacerse. El pectoral. El pectoral era como una imagen de una cruz, podríamos decir, ¿verdad? La que agarran los sacerdotes, los obispos, cuando son ungidos obispos, les ponen una cruz grande en el pecho, ¿verdad? Que significa pastor. Un anillo, un báculo, porque es el pastor. Recordemos, ¿verdad?, cómo andaba un pastor cuidando sus ovejas. Siempre andaba un palito, un garrotillo, como nosotros le llamamos, no lo dejaban, bastón, báculo, como usted quiera llamarlo. Pero era, a simple vista, ese es un pastor de ovejas, es un pastor de animales. Asimismo, sigo leyendo, el efod, el manto, la túnica, la tiara y el cinturón. Dios lo ordenó que así fuera, estimado hermano. Estas serán las vestiduras sagradas que harán a tu hermano Aarón y a sus hijos para que ejerzan delante de mí las funciones del sacerdocio. Para eso se empleará oro, oye, jacinto, púrpura y grana 2 veces teñida y lino fino. Harán el efod de oro, de jacinto, de púrpura. Mira qué interesante. De grana 2 veces teñida y de lino fino. No retorcido, obra tejida artísticamente. El efod tendrá 2 hombreras para reunir sus 2 partes. El cinturón que llevará encima para sujetarlo será el mismo estilo y hará un cuerpo con él, de oro, de jacinto, de púrpura y grana, 2 veces teñida y de lino fino retorcido. Hermano, todo eso lo mismo nos va a estar hablando. Pero yo he querido presentarles a ustedes, aunque sea este texto, para que se den cuenta. Vamos ahora al libro de Levítico. Un libro después del Éxodo. El Levítico también llamado la ley. ¿Qué dice Levítico
capítulo 8, verso del 1 al 12. Oye lo que dice. 8 del 1 al 12. Yahvé habló a Moisés para decirle: toma contigo a Aarón y a sus hijos, y también sus vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado. ¿Ve? Lo mismo está diciendo. Ya 2 libros consecutivos que habla cómo se elegían y se consagraban los sacerdotes. Verso 7. Moisés entonces pidió a Aarón y a sus hijos se acercaran, y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica y se la ajustó con el cinturón. Luego lo vistió con el manto, le puso encima el efod y se lo ajustó con el cinturón del efod. Luego le puso el escapulario llamado pectoral, en el que depositó el urín y el tumín, o sea, dados para consultar a Dios. La colocó también el turbante en la cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Esta era la corona de santidad que Yahvé había mandado a Moisés. Oiga, la corona de santidad. Después Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada de Yahvé y la consagró con cuanto había dentro de ella. Roció con el óleo 7 veces. Verso 12. Moisés derramó óleo sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego mandó que se acercaran los hijos de Aarón. Estimados hermanos, no hay duda que la Sagrada Escritura siempre va a ir respetando lo que la iglesia va diciendo. La iglesia respeta lo que la Sagrada Escritura también va diciendo. La iglesia no va haciendo ni enseñando nada que no sea bíblico. Ahora, para terminar este tema, quiero dar también este texto para que se den cuenta que fue Dios quien ordenó que también cuando una persona pecaba, esto lo voy a dejar a continuación, ¿verdad? Porque esto lo voy a decir, pero en la próxima continuaremos ya hablando textos donde Dios manda a la persona que se confiese sus pecados. Y no manda que solamente se doblen sus rodillas, vayan a su guatal en la esquina de su casa, en la esquina de la cama, y pidan perdón así a simple vista ante Dios, porque Dios escucha, Dios es omnipresente y omnisciente, sino que Dios manda que el hombre se humille un poco por su pecado, presente su ofrenda, pero también lo confiese. Levítico capítulo 5, verso 5. En todos estos casos, el que cometió el delito, oiga, el que cometió el delito, confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará allá